Bienvenidos, compañeras y compañeras. Bienvenidos a Aragón. Bienvenidos a Zaragoza. Recibamos a la futura alcaldesa de Zaragoza, Lola Ranera. Al secretario general del Partido Socialista de Aragón y presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Y al secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¡Ay, sin presión, compañeros! ¡Sin presión! ¡A tope! Buenos días y bienvenidos a todos y a todas aquí a este Palacio de Congresos. Presidentes, amigos, amigas, empezaré mis agradecimientos, si me dejáis, por nuestro querido presidente, por Javier Lambán. Querido Javier, gracias por la confianza que me has transmitido estos años. Desde que fui portavoz del Grupo Municipal Socialista, siempre he tenido tu apoyo, tu ayuda, también para llegar a esta apasionante aventura. Y no os voy a fallar, no te voy a fallar. Recuperaremos la alcaldía de Zaragoza. Y también quiero agradecer, y lo tenemos que decir aquí, en una sala llena de compañeros y compañeras, de amigos y amigas, que gracias por su apuesta por esta ciudad, para los zaragozanos, para su futuro, por entender que Zaragoza es el motor de Aragón, a pesar de todas las adversidades, tú nunca has olvidado a las personas, a los que queremos, a los que habitan, a los que viven en la ciudad. Siempre has demostrado que las personas son el eje fundamental de tus políticas. Por ello, personal y públicamente, quiero decir aquí, gracias, Javier, a ti y a tu Gobierno por todo vuestro trabajo. Gracias,
También a ti, Pedro, por acompañarme, por supuesto, en este día tan importante para mí, por acompañarnos a los socialistas aquí en la ciudad de Zaragoza. Bienvenido siempre a esta ciudad, a Zaragoza. Una vez leí una de las acusaciones que os hace el Partido Popular, que son muy frecuentes, y que te hace la derecha y que te decía que cómo no habíais sido capaces vuestro Gobierno de predecir las crisis, las catástrofes. Me imagino que hablaba de una pandemia mundial, ¿verdad? O hablaba de la Filomena, o hablaba de la explosión de un volcán en La Palma, o estaba hablando de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo no lo pudiste predecir, no? ¿Cómo no sois adivinos? ¿Cómo no tenéis esa bola para predecir esas cosas? Yo creo que en ese momento el PP, a lo que se refería, era su propia gestión, a la de las crisis del pasado, a sus crisis que tuvo el Partido Popular. Y claro que las recordamos. ¿Sabéis lo que recordamos de esa gestión? Mentiras a la opinión pública, recortes para la mayoría, un gran legado de desigualdad. Esa fue la receta del Partido Popular. Mentiras, recortes y desigualdad. Y seguro que en estos momentos más inciertos que hemos vivido, todos hemos pensado en algún momento, ¿qué hubiera sido de este país si en vez de ser el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hubiera sido el Partido Popular? Pues menos mal que hemos tenido suerte, Pedro, menos mal que tú eras el presidente del Gobierno de España para garantizar eso que ya es una frase común en la calle, que nadie se quedara atrás, que nadie se quedara atrás. Ahora ya voy a empezar por los agradecimientos más cercanos, gracias a los concejales de mi grupo municipal socialista, gracias a mi equipo de trabajo, porque como dice la canción, estáis hechos de un pedacito de mí, ¿no? De ti, de vosotros, y sacáis lo imposible. Gracias también a las juventudes socialistas, las de ahora, las de antes y las de siempre. Y sobre todo, gracias a vosotros, compañeros y compañeras, amigos, todos los que estáis aquí por distintos motivos habéis decidido que yo esté hoy aquí. Mil gracias de corazón. Mirad, cuando estábamos en la puerta del pabellón, un compañero se me acercaba y me decía, ¡jo, qué bueno que hayáis elegido este sitio! ¡Qué recuerdos nos trae la Expo 2008! Me lo decía emocionado, que durante esos años efectivamente vivimos la ciudad, la disfrutamos, llegamos a creer que todo era posible. Demostramos, que aquí nos gusta mucho decirlo, que somos una tierra corrásmia, que somos capaces de hacer las cosas, que todo lo que nos proponemos lo llevamos a buen puerto. Y lo volveremos a hacer. Esa es mi promesa, compañeros y compañeras. Volveremos al futuro. Compañeros y compañeras, comienza la cuenta atrás. Quedan 100 días. 100 días para que volvamos a ganar las elecciones en Aragón y en Zaragoza. Quedan 100 días para que volvamos a recuperar la alcaldía. Quedan 100 días para que Zaragoza vuelva a los niveles de progreso y modernidad. Somos el partido de la gente, estamos con las personas, creemos en las personas, independientemente de dónde viven, qué recursos tienen, sabemos y garantizamos los mejores servicios públicos y, sobre todo, garantizamos las mismas oportunidades. Compañeros, compañeras, si hay algo que nadie puede negar, es que los grandes avances en esta ciudad han venido de manos de gobiernos socialistas. Fueron alcaldes socialistas los que diseñaron la ciudad que conocemos. Alcaldes socialistas que pusieron en marcha la red de centros cívicos, que pusieron en marcha los pabellones, que pusieron en marcha las casas de juventud, las escuelas infantiles, el auditorio, por ahí veo un compañero que lo sabe bien, auditorio que somos la envidia de la ciudad, de este país, y algo tan importante
como conectar las dos orillas del río. Pero dejad que me detenga aquí. Este fue un auténtico sueño de la mano de Juan Alberto Belloch, de su gobierno, y yo tuve la suerte de formar parte de ese gobierno. Él creyó que Zaragoza es más, él creyó que Zaragoza era mucho más frente a esa parálisis de Luisa Fernanda Rudi, de esos líos con los maceteros. Por cierto, qué obsesión tiene el Partido Popular con las flores y los maceteros. Aquí tenemos a Natalia Chueca, que también solo tira de flores. ¡Qué obsesión! Juan Alberto Belloch creyó en Zaragoza y nos hizo creer que éramos la mejor ciudad de España. Nos hizo un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Puso a Zaragoza en el mapa, puso a Zaragoza en el mundo. Fuimos capaces de ser una ciudad moderna, vanguardista. Gracias al sueño de la Expo, volvimos a mirar al Ebro, recuperamos las riberas. Y esto os lo digo yo bien, yo vivo en la margen izquierda y lo sé, lo viví como el resto de los zaragozanos. Viví con ilusión la unión de los dos márgenes del río. Estrené con emoción la conexión de los dos lados de la ciudad, de la construcción del puente de la pasarela del voluntariado, del puente del tercer milenio, del pabellón puente que el lunes se volverá a inaugurar. Fue entonces cuando tuvimos claro que la movilidad era el gran reto del futuro, que otras formas de transporte se podían realizar. Sí, estoy hablando, ya lo sabéis, del tranvía. Estoy hablando del tranvía. También es verdad, Pedro, que esta tierra somos un poco tendentes a ser agoreros, ¿verdad? Y había muchos agoreros cuando estábamos poniendo distintos servicios de movilidad en marcha, como la bici pública, que nos decían, imposible poder poner en marcha la bici pública. Pues pusimos en marcha 100 kilómetros de carriles bicis de bici pública, frente a 80 que ha puesto Jorge Azcón. 80, no kilómetros, 80 metros en 4 años de carriles bici. Esa es la diferencia entre el PP y el PSOE. Mientras nosotros hacemos 100 kilómetros de carriles bicis, ellos hacen 80 metros. Esa es la diferencia entre avanzar y aparentar. Y el Partido Popular lo único que hace es aparentar. Eso es lo que han hecho en esta ciudad. Me referiré ahora del tranvía. Dentro de poquitos días va a ser el 10º aniversario de la puesta en marcha del tranvía norte-sur de la ciudad de Zaragoza. Hablamos de un tranvía, 13 kilómetros, que conectan viviendas de protección oficial de Parque Goya con viviendas de protección oficial de Valdespartera, que nos une los dos campos universitarios, que nos lleva a nuestros pacientes y a nuestros trabajadores al Hospital Miguel Servet y que muchos zaragozanos lo utilizan los fines de semana, ¿verdad?, para ir a ver a nuestro Real Zaragoza, a nuestro campo de fútbol. Una línea 1 del tranvía que se ha convertido en el servicio público mejor valorado de esta ciudad. Y el Partido Popular solo se dedica a desprestigiarlo, porque no le gusta hablar del tranvía, porque él no quiere hablar del tranvía. Compañeros, habréis oído miles de veces la deuda del tranvía por parte del Partido Popular. ¿Sabéis cuál es la deuda del tranvía? La deuda del tranvía es la que tenemos con los vecinos de San José, de Las Fuentes, de Delicias, de Oliver, de Valdefierro, más de 250.000. Esa es la deuda del tranvía, con los vecinos, con los ciudadanos. Porque esos vecinos, dejadme que os los diga, son los que han sufrido más de 650 días la huelga del bus. Esos que los ha dejado Jorge Azcón y Natalia Chueca
tirados literalmente en las paradas. Hiciera frío, hiciera calor, ahí estaban nuestros vecinos. ¿Y sabéis por qué? Os lo voy a decir. Porque a la derecha no le interesan esos vecinos, no le interesan, no son sus votantes, no tienen negocios en esos barrios. Porque mientras unos avanzan con el Partido Socialista, otros esperan tirados en las paradas de autobuses. Nosotros pensamos en las personas y por eso nosotros lo que queremos es avanzar. Por eso yo voy a confiar en todo vuestro apoyo para cuando sea alcaldesa de la ciudad de Zaragoza, que será muy pronto, dentro de 99 días, solicitar a Europa para que ponga en marcha esta segunda línea del tranvía. La Unión Europea en estos momentos está apostando por estos nuevos medios de transporte. Unamos las fuerzas para conectar Zaragoza, para dar una solución a la movilidad de nuestra ciudad, no solo a unos pocos como hace el PP. Demos una solución a todos los vecinos y vecinas de Zaragoza, porque al PP no le preocupan los vecinos de estos barrios. Tampoco le preocupan los de la Almozara, que también los conectamos a partir de la Expo de la Pasarela del Voluntariado. Tampoco los vecinos del casco histórico, tampoco los vecinos de Valdefierro, ni tan siquiera los 35.000 vecinos de los barrios rurales. Al PP no le preocupan todos estos vecinos porque no les preocupan sus problemas, porque el PP no transita por estos barrios, porque el PP no sabe que hay clase y hay gente trabajadora, porque el PP no sabe que nosotros en nuestros barrios llevamos a nuestros niños al colegio, compramos en los mercados, disfrutamos ahorrando de unas merecidas vacaciones, porque al señor Azcón, a los señores del PP, esa que es la realidad de la mayoría de los zaragozanos, no la entienden, porque no son parte de esa realidad, porque ellos son otra realidad y ellos viven a años luz. Unas amistades, por cierto, que les adjudican proyectos más rentables, como por ejemplo, y me detendré aquí, la Romareda, campo de fútbol de la Romareda. Por cierto, lo quiero dejar bien claro, compañeros y compañeras, para que cuando os pregunten en la calle no tengáis ninguna duda. El PSOE siempre ha apostado y siempre va a apostar por la construcción de un nuevo campo de fútbol. Pero os digo una cosa, Zaragoza se merece un campo de fútbol. Zaragoza se merece ser sede del Mundial 2030. Pero lo que no se merece Zaragoza es que el campo de fútbol lo hagan a coste de un pelotazo. Eso es lo que no vamos a consentir. No vamos a mirar a otro lado. No van a hacer un pelotazo con los votos del PSOE. Nosotros vamos a mirar siempre por la inmensa mayoría, por el interés general de los zaragozanos, porque los socialistas así lo hemos demostrado, así lo has demostrado, Pedro, desde el Gobierno de España. Has demostrado que nadie se podía quedar atrás. Has blindado a los más vulnerables. Has conseguido salvar el empleo y a las empresas gracias a los ERTEs. Habéis conseguido subir las pensiones un 8,5 y hacer justicia a una generación que sufre una España muy dura. Habéis tenido el coraje de proteger a los más vulnerables con el salario mínimo interprofesional, unos trabajadores que gracias a la reforma laboral también están saliendo de esa precariedad. Pero también lo has hecho tú, Javier, desde el Gobierno de Aragón, con tu Gobierno. Habéis garantizado una sanidad en unos años realmente muy difíciles, una educación, unos servicios públicos por igual, para que todos y todas tuviéramos las mismas oportunidades. Habéis pensado en hospitales públicos. Mientras tanto, Jorge Azcón, desde su atalaya, lo que hacía era su hospital privado. Habéis pensado en pisos asequibles para viviendas.
los cacahuetes de la Expo. Mientras tanto, Jorge Azcón, en su atalaya, solo hacía residencias privadas para unos pocos. Eso es, por una parte, fomentar la calidad pública para el interés general. Y aquí me quiero detener, compañeros y compañeras, porque no podemos permitir que el PP destruya todos los avances y derechos sociales alcanzados. No lo podemos permitir, no lo vamos a permitir. La educación, la sanidad pública, porque habéis luchado muchas generaciones pasadas por ella. Por eso me quiero dirigir a los más jóvenes, que sé que hay algunos que están por aquí atrás. Ya lo siento, esto de dar la espalda, no sé si... Bueno, lo siento. Por eso me dirijo a todos vosotros, a los más jóvenes, para que no olvidéis que hubo un tiempo, no hace tanto, que para ir al médico o para ir a estudiar había que pagar. Y había que pagar por delante. Y si no podías pagar, no ibas al médico ni podías estudiar. Era la España del sálvese quien pueda y, sobre todo, sálvese quien tenga. No podemos dejar que la derecha y la ultraderecha, que piensan solo en la minoría, que piensan solo en unos pocos, dinamiten todos los derechos y las conquistas sociales que tantos años nos ha costado en este país. Los derechos los debemos de conquistar día a día, compañeros y compañeras. El PP y la ultraderecha van a acabar con todos estos derechos. Ahora también, por cierto, compañeros, hablando de derechos, se quieren sumar al carro del feminismo, ¿verdad? Ahora nos vienen a dar lecciones de feminismo, después de votar en contra y recurrir todas las leyes que han significado un avance para las mujeres en este país. Nos vienen a dar lecciones. Ahora queréis también darnos lecciones de feminismo. Los mayores logros en defensa de las mujeres han venido siempre y siguen viniendo de la mano del Partido Socialista. No van a pasar, no les vamos a dejar. La triste realidad es que el PP, Natalia Chueca, sigue frivolizando con los temas de feminismo. Todos pudimos oír el otro día cómo decía Natalia Chueca que quien estaba preparada, la mujer que estaba preparada, llegaba a los sitios y decía: yo soy el ejemplo. Ella, que lleva 4 años en política, habla de ejemplo, de esfuerzo o de dedazo. Dedazo, que es como eligen en el Partido Popular a sus candidatos. Dedazo. Pero la misma Natalia Chueca decía públicamente que las mujeres se esfuerzan, las que se esfuerzan, llegan a esos puestos de responsabilidad. Pues que os pregunten a todas las mujeres que estáis aquí, que lleváis años esforzándoos, años capacitadas, trabajando, estando en casa, si con esa responsabilidad y con ese esfuerzo no llegasteis a cuotas de responsabilidad. Que se lo digan a ellas, que os miren a los ojos a todas vosotras, que sacasteis un país adelante. Y es que en el PSOE siempre pensamos en las personas, siempre demostramos que gobernamos para las personas, que somos el gobierno de la gente, que somos el gobierno de las personas. Vamos a ser una garantía, no vamos a dar ni un paso atrás, vamos a seguir luchando, peleando, defendiendo los derechos, defendiendo todos estos derechos, porque evidentemente tenemos que seguir avanzando. Es la hora de ser valientes, compañeras y compañeros. Es la hora de ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas. No tengáis duda, vamos a tener una nueva ciudad, una ciudad para los vecinos, para todos. Estaremos a la altura, lo vamos a conquistar, vamos a hacer el futuro para esta nueva ciudad. Porque os voy a decir una cosa, cuando sea alcaldesa, vamos a ser capaces de retener el talento de nuestros jóvenes. Cuando sea alcaldesa, vamos a garantizar para los jóvenes y no tan jóvenes vivienda asequible, que la vivienda no sea un instrumento de lujo. Vamos a defender la vivienda asequible. Dejadme, cuando sea alcaldesa, deciros
que nuestros barrios, donde está nuestra gente, van a ser unos barrios de 10, unos barrios donde estemos orgullosos, porque tenemos orgullo de barrio, porque tenemos orgullo de ciudad. Yo os garantizo que cuando sea alcaldesa pondremos en marcha la segunda línea del tranvía, se la devolveremos a la ciudad, se lo merecen los vecinos. Yo os garantizo que no os voy a abandonar, que me voy a dejar la piel para que los socialistas nuevamente creamos en el futuro. Mi compromiso es con vosotros y con cada uno de vosotros, porque yo por esta ciudad siento pasión. No sé si habéis visto el vídeo, que por cierto, me costó grabarlo 26 horas, ahí queda eso. Para 1 minuto, madre mía, qué desastre de actriz, no tendría precio. Pues efectivamente, lo decía en el vídeo, yo nací en Zaragoza, por ahí está mi madre, yo crecí en Zaragoza, soy la pequeña de 3 hermanos, muy intensa. Yo tengo lo que más quiero, a mis hijos aquí. Y os garantizo que me sobran razones y motivos para que esta ciudad nos volvamos a sentir orgullosos, para avanzar, para que vuelva a ser lo que fue con Juan Alberto Belloch y con todos los alcaldes socialistas que han gobernado la ciudad de Zaragoza. Lo hicimos una vez, lo volveremos a hacer. Volveremos al futuro, volveremos a ganar las elecciones. Quedan 100 días. Compañeros, compañeras, trabajemos, vamos a ganar. Pues millones de gracias, pero ahora voy a dar paso a nuestro secretario general, Javier Lambán. A Javier Lambán, dejadme que os diga una cosa, no solamente le sobran motivos y razones, le sobra liderazgo, gestión, capacidad y honestidad. Con vosotros, Javier Lambán. Compañeras, compañeros, amigas y amigos, qué contraste entre mi debilidad antibiótica y la fuerza absolutamente fulgurante que acaba de expandirse por este escenario. Nos hemos reunido esta mañana para apoyar la candidatura de Lola Ranera a la alcaldía de Zaragoza. Y no lo hacemos fundamentalmente por ella, que también. Lo hacemos por la ciudad de Zaragoza. Zaragoza ha perdido 8 años, con 2 alcaldes totalmente improductivos, con 2 alcaldes que han rebajado el tono y el prestigio de la ciudad, el tono y el prestigio que la ciudad había adquirido bajo la alcaldía de Juan Alberto Belloch. Zaragoza ha dejado de ser el ejemplo que por el mérito y por la capacidad de sus habitantes merece ejercer en toda España, y Zaragoza ha dejado de ser el motor económico y cultural fundamental para que toda la comunidad funcione a pleno rendimiento. Por tanto, es necesario un cambio urgente, es necesario un cambio en el ayuntamiento, es necesaria una alcaldesa que piense en todos los zaragozanos y no en unos pocos, en los amigos del alcalde,
Y desde luego creo que la organización, el partido en Zaragoza, ha acertado plenamente con la designación de Lola. Lola llegó a la portavocía en unas circunstancias complicadas, en unas circunstancias difíciles. Puso de manifiesto su compromiso acendrado con el partido. Ella viene de las Juventudes Socialistas, pero poco a poco fuimos descubriendo en ella hechuras de alcaldesa. Poco a poco fuimos viendo cómo se conoce al dedillo la ciudad, cómo se conoce al dedillo el ayuntamiento, y poco a poco vislumbramos en ella el resultado de un aprendizaje que recibió de manos de quien ella reconoce su maestro, de manos de Juan Alberto Belloc. Por tanto, ¿quién mejor para volver a los buenos tiempos? ¿Quién mejor para reeditar triunfos pasados que una discípula política de Juan Alberto Belloc? Querida Lola. Zaragoza necesita recuperar el tono, necesita recuperar el pulso. El Gobierno de Aragón lleva 8 años atendiendo a los zaragozanos mejor que su propio ayuntamiento. Estamos construyendo centros de salud, estamos construyendo escuelas, estamos habilitando el suelo industrial para atraer empresas y que los zaragozanos y las zaragozanas jóvenes tengan la oportunidad de emplearse con dignidad. Y no siempre lo hacemos con la velocidad debida, porque encontramos permanentemente trabas en un ayuntamiento que prefiere que las cosas no se hagan a que las cosas las haga el Partido Socialista. Por tanto, si la comunidad está funcionando bien ahora, ¿qué será en el momento en el que en el ayuntamiento el Gobierno de Aragón encuentre un aliado y no un adversario? Por eso es tan importante, Lola, que tú ganes las elecciones. La ciudad ha de desarrollarse de manera equilibrada, de manera igual. La ciudad necesita imperativamente la segunda línea del tranvía y en eso, Lola, vas a tener todo el apoyo del Gobierno de Aragón. Y además, la ciudad, la quinta, aspirante a cuarta ciudad de España en términos demográficos, merece emerger en el panorama nacional con personalidad propia. Y vamos a hacerlo también de la mano, haciendo de esta y fundamentalmente en este espacio concreto, en el espacio de la antigua Expo, a Zaragoza como referencia del talento, como referencia de la creación, de la atracción y de la retención de talento. Son muchos los objetivos comunes, porque, insisto, Zaragoza es motor cultural y económico de toda la comunidad autónoma de Aragón y por eso, querida Lola, no van a ser solo los socialistas zaragozanos los que soplen el viento de tu vela hacia la alcaldía de Zaragoza, sino que vamos a ser todos los socialistas aragoneses. No tengas de ello absolutamente ninguna duda. Presidente, bienvenido como siempre a Aragón, bienvenido como siempre a la ciudad de Zaragoza. Con tu presencia aquí, apoyando a la candidata Renera, poner de manifiesto algo que yo también pienso. Zaragoza no solo es importante para Aragón o para el Valle del Ebro, Zaragoza es importante para España, para estructurar España en torno a las principales ciudades de la misma. No hemos tenido mucha suerte en el tiempo que nos ha tocado gobernar. ¿Qué le vamos a hacer? Ha habido tiempos mejores y espero que en el futuro haya tiempos mejores también para gobernar. Desde el año 2019 sobre nosotros no ha caído sino una especie de tormenta perfecta de crisis superpuestas, sanitarias, económicas, sociales. Ha resurgido no el fantasma, sino la realidad de la guerra. Y para enturbiar más todavía el horizonte han resurgido populismos de todo pelaje, nacionalismos de toda intensidad que a la gente templada, a los socialdemócratas, nos perturban de manera especial. Sin embargo, creo que España ha estado a la altura de las circunstancias y que el Gobierno que presides ha estado a la altura de las circunstancias. Y en ese empeño, en esa empresa,
te hemos acompañado las comunidades autónomas, te hemos acompañado los ayuntamientos. Si los ayuntamientos no hay empresa pública, no hay empeño común que sea posible abordar, fuimos capaces, tu gobierno y los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos, de derrotar, de torcer el brazo a la pandemia, siendo líderes en Europa en asuntos tan fundamentales como, por ejemplo, la vacunación. Hemos compartido políticas de protección a los sectores más vulnerables de la sociedad, hemos compartido la gestión del ingreso mínimo vital, hemos hecho algo que sin grandes alaracas deberemos decirles a los ciudadanos. Este año, por poneros un ejemplo, por daros una cifra, queridas amigas y queridos amigos, los aragoneses con una renta de 18.000 euros pagarán 1.200 euros menos en la declaración de la renta gracias a la colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón. Pero son más, presidente, las políticas que los ciudadanos le reconocen como muy positivas a tu Gobierno. Desde luego es la política de las pensiones. En este momento yo creo que esa parte de la población española, los pensionistas, una parte de la población española a la que uno está a punto de acceder por razones de edad, son muchos los españoles, los aragoneses, que reconocen al Gobierno de España el mérito y el esfuerzo que significa actualizar las pensiones de acuerdo con el IPC. Eso denota la fibra social, la fibra moral de un Gobierno. Y, desde luego, pone de manifiesto la veta socialdemócrata, la veta obrerista de nuestro Gobierno, la subida, el incremento del salario mínimo que los compañeros de los sindicatos han reclamado y que el Gobierno de España ha atendido con prontitud y con mucha comprensión. Eso también te lo aceptan y eso también te lo agradecen los ciudadanos. Ha sido exitosa la gestión de tu Gobierno en el ámbito internacional, en la consecución de las ayudas europeas, en la reversión de la política energética y, desde luego, estoy convencido de que los ciudadanos te reconocen en este momento de manera expresa, sobre todo los ciudadanos y las ciudadanas progresistas, que hayas decidido darle un giro a la ley del sí es sí. Una ley que evidentemente nació con la mejor de las intenciones, pero que está produciendo efectos absolutamente indeseables. Te aplaudo que hayas decidido enmendar el rumbo de esa ley y, sobre todo, te aplaudo que no aceptes bajo ningún concepto que los feministas cínicos y los feministas extravagantes le arrebaten la bandera del feminismo a quien con más dignidad la puede ostentar, que es el Partido Socialista Obrero Español. Compañeras, compañeros, amigas y amigos, hace una semana murió Carlos Saura. Carlos Saura es un hombre al que admiramos, al que quisimos, de cuya amistad nos enorgullecimos. Carlos Saura es representante genuino de esa estirpe de aragoneses geniales, de la estirpe de Goya, de la estirpe de Buñuel, de esa estirpe de hombres y mujeres nacidos en esta tierra que han representado como nadie virtudes puramente aragonesas, como el talento y como la consideración del mundo como su hábitat natural. Hubo otros en el terreno también de la economía, en el terreno de la creatividad en su conjunto, pero transitaron un camino demasiado estrecho, un camino reservado a muy pocos, un camino escarpado casi siempre, hasta que llegó la democracia, hasta que llegó la Constitución, hasta que llegó el Estado autonómico, y ese camino estrecho, reservado a unos pocos, se convirtió en una autopista en la que tuvo cabida la ambición de un pueblo, en la que tuvo cabida la ambición colectiva de una comunidad dispuesta a ejercerla, en la que tuvo cabida un Aragón
que reclamaba voz propia desde hacía muchos años, que quería irrumpir en la política nacional como un actor decisivo de la misma, que quería administrarse a sí mismo, que quería administrar y expandir sus energías, que quería crear su propio modelo económico, su propio modelo social, que quería irrumpir ante el mundo con su propia impronta. La autonomía, el autogobierno, ha hecho posible eso, y hoy podemos celebrar 40 años de éxito en los que Aragón ha cambiado para bien, de arriba abajo, en un cambio en el que el Partido Socialista ha tenido siempre un papel absolutamente fundamental. Es verdad que no todos lo entienden así en la comunidad. Ese camino de éxito ha tenido que ser recorrido necesariamente por todos los aragoneses al unísono, todos los aragoneses dándonos la mano. Es un camino que entiende a la comunidad como un proyecto común, compartido por los trabajadores y por los empresarios, compartido por los ciudadanos de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, compartido por la izquierda y por la derecha. Solo esa es la vía del éxito para una comunidad como la nuestra. Pero no todo el mundo entiende la política en Aragón de esa manera. Hay un partido, el Partido Popular, que ha hecho mutis por el foro a la hora de asumir su responsabilidad como coautor de ese Aragón de éxito, que ya lo es y que queremos que lo sea más en el futuro. El Partido Popular, con una visión absolutamente rastrera y miserable de la política, ha decidido embarrar el campo, como hacen los equipos malos, los equipos pequeños. El Partido Popular, en un ambiente político que en los últimos años ha sido de acuerdo, ha sido de concordia, ha sido de encuentro en todas las fuerzas políticas, ha decidido cavar trincheras insalvables entre la izquierda y la derecha. Ha decidido dinamitar los puentes de los partidos moderados como Ciudadanos o como el PAR, a los que quieran y colar a base de promover transfugismos absolutamente obscenos e insalvables. El Partido Popular, en su versión pequeña, mezquina de la vida, de la política y de la propia comunidad autónoma de Aragón, ha decidido, en definitiva, arruinar ese camino de éxito. Aunque, eso sí, nos echa a reñir a los de dentro, pero se postra de hinojos ante los de fuera. El Partido Popular de Aragón es una simple pieza, una simple herramienta del Feijóo de turno, les da igual Casado, Feijóo o el que venga. El Partido Popular se entiende simplemente como una pieza, como una herramienta, como un adminículo del jefe de Madrid. Y ese no es el camino del éxito, queridas amigas y queridos amigos. El camino del éxito es el que venimos recorriendo hasta ahora. El camino del éxito es entender la comunidad autónoma, insisto, como un proyecto común, compartido por todos. El camino del éxito es que la política transcurra en términos de transparencia, en términos de limpieza, que la política transcurra en términos de transversalidad, de entendimiento de todos, en términos de moderación, que la política transcurra procurando todos los días acuerdos entre los que estamos dentro, para que cuando vayamos fuera, cuando vayamos a defender nuestros intereses fuera, no nos tengamos que doblegar ante absolutamente nadie. Ejerzamos nuestra autonomía hasta las últimas consecuencias y sepa España y sepa el mundo que Aragón es una comunidad próspera, es una comunidad resplandeciente, pero es una comunidad que sobre todo quiere ejercer su voz, que Aragón es una comunidad con voz propia. Y para que Aragón tenga voz propia, compañeras y compañeros, es absolutamente imprescindible que el Partido Socialista de Aragón tenga voz propia. Porque os voy a decir una cosa que a estas alturas todo el mundo tiene claro. Un Aragón con voz propia, un Aragón de éxito, un Aragón gobernado con moderación, un Aragón gobernado con transversalidad, con acuerdo de todos, solo lo puede liderar el Partido Socialista. El Partido Popular pretende reinventar frentismos, abrir trincheras, cavar trincheras entre la izquierda y la derecha, cavar trincheras entre unos aragoneses y otros. El Partido Socialista pretende seguir esa senda de éxito de la transversalidad,
de gobiernos como los que presidió Marcelino Iglesias o de gobiernos como los que yo he presidido, que precisamente por ser transversales, lejos de generar inestabilidad, han generado estabilidad. El Partido Socialista Aragonés quiere ser un partido con voz propia. Quiere impulsar el mejor estado de bienestar de España, con perdón del resto de las comunidades autónomas, presidente. Estamos empleándonos a fondo con la educación, piedra angular de cualquier proyecto socialdemócrata. Estamos empeñándonos a fondo con los servicios sociales y estamos empeñándonos a fondo con la sanidad pública, que es el otro arquitrabe del sistema. Desde que llegamos al Gobierno, hemos incrementado en 1.000 millones el presupuesto de sanidad. Tenemos las mejores ratios de médicos y enfermeros y enfermeras por habitante. Estamos invirtiendo en tecnología sanitaria, con ayuda del Gobierno de España, como veíamos esta mañana, acompañados por el presidente. Estamos, además, preocupados por el futuro de la sanidad, viendo problemas de fondo que la sanidad arrastra desde hace ya muchos años, pero os puedo decir una cosa para que os sintáis orgullosos. Mientras combatíamos la pandemia con uñas y dientes, no hemos dejado de construir centros de salud, no hemos dejado de construir hospitales, y mientras nosotros construíamos hospitales públicos, el Partido Popular promovía hospitales privados. Un partido socialista con voz propia, que sigue impulsando un modelo económico sólido, sostenible, basado en una economía diversificada con un fuerte componente industrial y que está cada día ampliando más esa diversificación con sectores innovadores, con sectores potentes, la digitalización, la industria farmacéutica. Estamos reforzando la logística, estamos reforzando la automoción. Y permitidme que me detenga un minuto en algo que para nosotros es absolutamente fundamental. En el mundo de siempre, pero en el presente y en el futuro todavía más, la cuestión energética va a ser absolutamente fundamental. La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto que era un error por parte de Europa abandonar la prioridad de la soberanía energética. Pues bien, a nosotros eso nos viene pintiparado para reforzar una de nuestras fortalezas, que es la posibilidad de generar energía renovable. Estamos haciéndolo. Algo que fueron maldiciones bíblicas como el cierzo, el bochorno o el sol, se han convertido en auténticas bendiciones. Vamos camino de ser la comunidad autónoma más productora de energía renovable. Pero eso no lo queremos, amigas y amigos, para exportar esa energía a Cataluña, al País Vasco o a Madrid. La queremos para utilizarla nosotros aquí. Se acabó el colonialismo energético del siglo XX al que estuvo sometida la comunidad autónoma de Aragón. Se acabó que con el sacrificio del territorio, con el sacrificio de las gentes de aquí, florecieran industrias de otras partes de España, y ha llegado el momento de que con la energía que nosotros produzcamos, los hogares aragoneses tengan la luz a mitad de precio, las empresas aragonesas refuercen su competitividad teniendo el precio de la energía a mitad de precio y además nos convirtamos en referencia, en espacio preferente de interés por parte de los inversores, porque aquí van a encontrar energía barata. Eso ya está ocurriendo, ya vienen por esa razón. Y he de deciros, por cierto, que con el Gobierno de España trabajamos en proyectos que, merced a esa disponibilidad de energía, podrían resultar exitosos para la comunidad. Habrá algunos que no, habrá otros que sí, pero en ese sentido, compañero presidente, también tengo que agradecer tu disponibilidad y la disponibilidad de varias ministras de tu Gobierno. Queridas amigas, queridos amigos, como decía Lola, faltan 3 meses para las elecciones y hemos de aparecer ante España, hemos de aparecer ante los españoles como ese partido socialista con voz propia
que quiere el mejor estado del bienestar, que quiere el modelo económico más competitivo, y también como un partido socialista que, dentro de una comunidad autónoma que lo siente eso a la perfección, se erija en garante de la unidad de España, en garante de la aplicación de la Constitución y, sobre todo, de su artículo número 2, de la unidad de España entendida como igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan. Aragón, compañeras y compañeros, se ha entendido siempre, y utilizo una palabra de Marcelino Iglesias, como pieza de seguridad en el norte de España ante las constantes tentaciones centrífugas de vascos y catalanes que ponen en riesgo la unidad del país. Aragón debe ser un baluarte en defensa de esa unidad y debe ser un baluarte en defensa de la condición española de esas dos comunidades autónomas. Quedan 3 meses para las elecciones y hemos de aprovechar cada día y cada hora, cada minuto y cada segundo. Hemos de ir a los pueblos, a las ciudades, hemos de recorrer el territorio y hemos de decirles a los aragoneses, por si se han olvidado, qué es lo que somos y qué es lo que orgullosamente reclamamos para nosotros. Los socialistas aragoneses somos socialdemócratas y somos aragonesistas. Nos sentimos orgullosos de la historia de nuestra comunidad, una comunidad milenaria. Nos sentimos orgullosos de su historia, de sus tradiciones, de su patrimonio natural y cultural. Los socialistas nos alineamos absolutamente con esa militancia aragonesa en favor del sentido común y en contra de la extravagancia y el exceso. Los socialistas impulsamos un modelo económico que sea capaz de situar a Aragón como la primera comunidad autónoma que alcance el pleno empleo. Los socialistas apostamos por una comunidad autónoma que ya está entre las más importantes de España en cuanto a calidad de vida e igualdad, pero que no debe dejar de avanzar en esos dos terrenos, en la calidad de vida y en la igualdad, no calidad de vida de unos, sino la calidad de vida de todos. Los socialistas estamos impulsando el retorno del talento joven. 361 jóvenes de una magnífica formación han vuelto en los últimos años gracias a políticas del Gobierno. Los socialistas hemos de hacer de Aragón una comunidad donde se siga viviendo bien, cada día mejor, y donde los jóvenes se encuentren su hábitat natural para desarrollar su vida y para desarrollar su talento aquí. Y los socialistas hemos de entender que siempre por encima del partido está el país. Para nosotros, por encima del partido, y queremos mucho el partido, está Aragón y está España. En eso, compañeras y compañeros, me voy a dejar la piel. En eso, compañeras y compañeros, voy a agotar hasta el último grado, hasta el último gramo de mi fuerza, hasta mi última capacidad, y desde luego estoy convencido de que, acompañado por todos vosotros, el día 28 de mayo será un día de triunfo, será un día de alegría, pero no para los socialistas, sino para la comunidad autónoma de Aragón, que se merece un socialista al frente del Gobierno y que se merece una socialista al frente del Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias. Bueno, creo que es redundante, pero por seguir escrupulosamente el ritual, tiene la palabra el compañero secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Buenas tardes. Buenas tardes, Zaragoza. Bueno, es la 1. Sé que muchos de vosotros y vosotras queréis ir a casa también allá estar con la familia, comer, en fin, pasar el sábado. Pero algunas cosas os voy a decir antes de ese momento. La primera, escuchando a Lola y escuchando también a Javier, siempre creo que todos debemos tener en mente que la política y los partidos políticos debemos saber interpretar el momento social, económico, también, si me permitís, histórico, que está atravesando Europa, por tanto España, también Aragón, Zaragoza, y saber exactamente, a partir de esa interpretación, dar las soluciones a los principales desvelos de nuestros conciudadanos a los que servimos.
¿Cuál es el principal desvelo de nuestros conciudadanos? Yo, cuando veo en muchas ocasiones este lema del gobierno de la gente, es eso, es la gente, sus preocupaciones, que yo sintetizaría en dos. Uno, la clase media, la clase trabajadora. Pienso en mis padres, por ejemplo, en los años 80, en los años 90. ¿Qué es lo que tenían? Tenían unos salarios dignos que les permitían no solamente, bueno, pues darles algunos caprichos a sus hijos, a sus hijas, sino también el poder ir de vacaciones, el poder tener una vida, digamos, algo más acomodada de lo que tienen ahora. Y, en segundo lugar, un estado del bienestar que entonces estaba construyendo, que garantizaba la universalidad en el acceso a una sanidad pública, gratuita, de calidad, a una educación que también garantizaba las oportunidades cuando terminaran sus estudios, ya fuera la formación profesional, la educación básica, la universitaria, a los jóvenes de nuestro país a la hora de encontrar trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado durante todos estos años? Particularmente a partir de la crisis financiera del año 2008 y, sobre todo, a partir del año 2011, cuando la derecha empezó a dar una respuesta neoliberal a esa crisis financiera. Bueno, pues yo lo sintetizo siempre en dos cifras que a mí me parecen muy elocuentes para trasladar a la opinión pública española cómo se ha ido erosionando la calidad de vida, el bienestar y la prosperidad de la clase media y de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, de la gente a la que nosotros servimos y por la que existe el Partido Socialista. Mirad, en los últimos años, en la última década, más incluso de la última década, los sueldos en nuestro país han subido un 10%. En media me estoy refiriendo. Y los precios han crecido en más de un 17%. Por tanto, ha habido un deterioro de la capacidad adquisitiva y, por tanto, del bienestar y la prosperidad de la clase media y de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Si vemos, además, como consecuencia de esos recortes en el estado del bienestar que se infligieron durante la crisis financiera por parte del Partido Popular y su respuesta neoliberal, y también lo que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Popular allí donde gobiernan. Vosotros tenéis la inmensa suerte de que gobierna un gran socialista como Javier Lambán y todo su equipo. Pero, en fin, ahí tenemos la primera señal, un hospital privado, ¿no?, en Zaragoza. Bueno, es que en España el 30%, repito, del total del gasto sanitario es gasto privado y es de los más altos de Europa. El 30%. Por eso, compañeros y compañeras, nosotros tenemos que tener muy claro que allí donde gobernamos servimos a la gente, defendemos y protegemos a la gente. Y ante las adversidades, las crisis a las cuales antes Javier ha hecho referencia, una pandemia, la mayor tragedia sanitaria de los últimos 100 años de la historia de la humanidad, pero también una Filomena o una erupción del volcán en la isla de La Palma y ahora la guerra de Putin en Ucrania con todas sus consecuencias económicas y sociales que posteriormente entraré algo en ellas, nosotros lo que tenemos que hacer es proteger a la gente, que es lo que hemos hecho durante estos 4 años de gobierno. Y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que tenemos una hoja de ruta que es proteger y fortalecer a la clase media, a los trabajadores y trabajadoras de este país, subiendo los salarios y reforzando el estado del bienestar, para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos de nuestro país. Por eso, crisis hay muchas. Hubo una crisis financiera. Veo, por ejemplo, los jóvenes de aquí. Ahí hay 2 chavalas jóvenes, no sé cómo os llamáis, hola. Pero pensad en ellas. Ellas han vivido una pandemia. Ahora están sufriendo las consecuencias de una guerra. Los poco más mayores adolescentes, en 2011, sufrieron la crisis financiera. Pero hay distintas maneras de responder a esas crisis. Porque cuando gobernó la derecha, ¿qué sucedió? Cuando gobernó la derecha, se utilizó el dinero público de los ciudadanos para rescatar bancos quebrados mientras se congelaban las pensiones y el salario mínimo interprofesional a la clase media y a los trabajadores y trabajadoras. Y este gobierno, con todas las dificultades que tenemos que atravesar, y no solamente las externas, sino también las internas, porque tenemos una oposición que no
merece ni el nombre de oposición, porque realmente no han arrimado el hombro en ninguna de estas crisis. Lo que hemos hecho ha sido crear un impuesto a las grandes entidades financieras, otro a las grandes entidades energéticas, otro a las grandes fortunas, mientras subimos el salario mínimo interprofesional un 8% y subimos las pensiones un 8,5%. La reversión de esta inercia de deterioro y de erosión de la clase media y de los trabajadores y trabajadoras no se resuelve, compañeros y compañeras, en 4 años. No se resuelve, necesitamos mucho más tiempo, porque necesitamos reconstruir todo aquello que debilitó la derecha en sus gobiernos. Y necesitamos también revertir muchas de las inercias que ya no son solamente, digamos, fruto del mal hacer, en este caso de la derecha donde gobierna o cuando gobierna, sino también de inercias que nos vienen de fuera, que son globales y que tienen que ver con la globalización de la economía y la transferencia de muchos de esos recursos, inversiones e industria a otras partes del mundo. Por eso, compañeros y compañeras, creo que es importante tener en cuenta siempre el que no es lo mismo, como decía antes Lola, que gobierna la izquierda, los progresistas, a que gobierne la derecha, porque las prioridades son completamente distintas. Miremos lo que ha sucedido durante esta semana. Esta semana hemos visto a la derecha decir no otra vez al aborto, no a la subida del salario mínimo interprofesional, no a la revalorización de las pensiones, no, incluso recurriendo ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas. Pero si es que solamente dicen sí a defender los privilegios de unos pocos y siempre dicen no a defender, pues, las conquistas, los avances de la mayoría social de este país. Es verdad que cuando hablamos de derechos, y lo están haciendo, por cierto, convirtiendo o tratando de convertir en mercancías lo que son derechos, y luego hablaré de ello, esta semana, bueno, pues hemos visto que ya por fin la derecha reconoce que el aborto es un derecho. Es verdad que apostillan que no es un derecho fundamental. Pero bueno, bienvenidos sean al siglo XXI, aunque sean con 23 años de retraso. Pero, dado que han entrado en el siglo XXI, pues les vamos a trasladar algunas reflexiones para que las vayan asimilando en este próximo cuarto de siglo. Por ejemplo, el aborto es un derecho de las mujeres. Y nadie, y mucho menos el Partido Popular, tiene ningún derecho a interferir sobre la libertad de decidir por cualquier mujer cuándo ser madre y cuándo no. Pero hay más cosas, hay más cosas. Porque tener un empleo y un salario decente también es un derecho de los trabajadores y trabajadoras. Tener una pensión digna también es un derecho de los jubilados y jubiladas. Tener una sanidad pública gratuita y universal es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y tener una educación pública de calidad también es un derecho de nuestros jóvenes en nuestro país. Por eso, hoy tengo que deciros que estoy muy contento, no solamente por estar en Zaragoza, pero además aquí acompañado de la ministra de Educación y Formación Profesional, aquí en Zaragoza, hacer el siguiente anuncio. Quiero hacer el siguiente anuncio desde aquí, desde Zaragoza a toda España. El próximo martes, en el Consejo de Ministros, vamos a aprobar la mayor partida de la historia de la democracia en políticas de becas para nuestros jóvenes. 2.520 millones de euros que van a beneficiar a 1 millón de jóvenes de nuestro país. Y vamos a garantizar la igualdad de oportunidades. Vivan donde vivan nuestros jóvenes. $2.520 millones de euros para 1 millón de jóvenes estudiantes en nuestro país. Para los que lo necesitan, no las becas para los ricos que hacen en otros gobiernos autonómicos, para los que lo necesitan. Y además de ello,
vamos a aprobar 200 millones de euros para crear una ayuda universal a los estudiantes que sufran algún tipo de discapacidad. Esto va a beneficiar a 250.000 estudiantes y esa ayuda universal será de 400 euros. Y así estaremos también haciendo de nuestro sistema educativo un sistema educativo mucho más inclusivo, que es lo que se merece, por supuesto, nuestros jóvenes. Por eso, compañeros y compañeras, esta es la gran diferencia, porque mirad, si hablamos de política en becas, no solamente por recordar lo que decían algunas gobernantes del Partido Popular en otros lugares donde tienen competencias, en otras autonomías, que hacían y ponen en marcha becas para aquellas familias, creo recordar, que tienen recursos hasta incluso por encima de los 100.000 euros, llegaron a decir. Bueno, en fin, cada cual. Pero estos 2.520 millones de euros, que es la mayor partida nunca vista en la historia de nuestra democracia en favor de la igualdad entre nuestros estudiantes, vivan donde viva, la igualdad de oportunidades, representa un 18% más de presupuesto en becas del año pasado. Y respecto a cuando gobernaba el Partido Popular, estamos hablando de 1.000 millones de euros más. De 1.000 millones de euros más. Estamos hablando de un 70% más de recursos que este Gobierno está poniendo en manos de los estudiantes para garantizar la igualdad de oportunidades y que se puedan labrar un futuro mejor y desplegar todas las potencialidades que ellos tengan. Compañeros y compañeras, eso es lo que hacemos nosotros. Y esta es, al final, el 28 de mayo y también en diciembre, cuando sean las elecciones, en todos los procesos electorales, lo que tenemos que hacer trasladar también a la ciudadanía, que siempre hay dos caminos. Hay un camino que avanza, otro camino que retrocede. Hay un camino que da una respuesta justa a las crisis, porque no elegimos las crisis, pero sí elegimos cómo responder a esas crisis. Si es con más justicia social o con menos justicia social. Si es con más estado del bienestar o con menos estado del bienestar, con los recortes y con la precariedad laboral que nos trajeron después de la crisis financiera. Y eso es al final lo que tenemos que optar el 28 de mayo. Si queremos un gobierno para la mayoría de la gente, para esa clase media y trabajadores y trabajadoras que necesitan del aporte y el compromiso de sus instituciones públicas, o queremos gobiernos pues, que están a lo suyo, a la defensa de los privilegios de unos pocos y dejan, bueno, pues al libre albedrío, o ellos dicen eso, del sector privado, lo que no es más sino las expectativas y las esperanzas de la mayoría social de este país. Y cuando planteemos esta pregunta, a mí me gustaría también trasladaros tres premisas fundamentales a la hora de responderlo. La primera es ¿de dónde venimos? La segunda es ¿dónde estamos? Y la tercera es ¿qué futuro proponemos, sobre todo a los más jóvenes? Porque tenemos mucha historia y tenemos también que hacer ver a la ciudadanía de dónde venimos. Si uno coge hoy, se toma la molestia de mirar las noticias en Google o en cualquier medio de comunicación de febrero de 2013, es decir, antes de ayer, hace 10 años, de cómo estaba el país entonces, cuáles eran las noticias que abrían los telediarios, yo os lo recuerdo. Los telediarios abrían con 6 millones de parados y paradas en nuestro país. Abrían con un 26% de paro en España. Abrían con un 57% de paro de los jóvenes en nuestro país. Muchos de ellos tenían que emigrar, por eso bajó la población activa en nuestro país y por eso es tan importante lo que dice Javier, que está reteniendo talento y atrayendo a los jóvenes que se fueron por la falta de oportunidades durante la crisis financiera y la respuesta neoliberal. El salario mínimo durante todos estos años se congeló, hasta tal punto, fijaros, que ellos durante los años de su gobierno, el salario mínimo solamente se aumentó en 94 euros. ¡En 94 euros! Nosotros en 5 años hemos subido el salario mínimo como nadie lo ha subido jamás en la historia democrática de este país. 344 euros al mes para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Yo recuerdo muy bien las palabras del ministro de Economía de entonces. Irse a Japón o a otros países asiáticos y decir vamos a aprobar una reforma laboral unilateralmente sin acuerdo con los agentes sociales para hacer de nuestro país un país mucho más barato que pueda competir en costes laborales en el escenario global.
e hicieron la contrarreforma laboral. Y abrieron las puertas al despido masivo de millones de trabajadores en nuestro país. Devaluaron las condiciones laborales. Precarizaron también los sueldos de la clase media y los trabajadores y trabajadoras de España. ¿Qué hicieron con los pensionistas? Si los condenaron a 0,25%. Les costaba más la carta que enviaba la ministra de Trabajo entonces a los pensionistas que elevar la jubilación a nuestros mayores. ¿Cuánto hubiera subido la pensión? Lo sabéis muy bien los jubilados y jubiladas que estáis aquí. ¿Cuánto hubiera subido la pensión si no hubiéramos hecho por ley garantizar que se subieran las pensiones conforme al IPC, como ha hecho este gobierno? Hubieran subido 2,39 euros de euro. Gracias a este gobierno, los jubilados y jubiladas tienen hoy un aumento que es de más de 100 euros al mes la pensión media. ¿Pero qué hicieron con la sanidad? ¿Qué hicieron con la sanidad? Durante sus años de gobierno, 30.000 profesionales sanitarios menos, 5.600 camas hospitalarias menos, el copago farmacéutico que nosotros quitamos cuando llegamos al gobierno para muchos mayores. En su primer año de legislatura, Rajoy lo que hizo fue recortar en 4.000 millones de euros la financiación de la sanidad pública en nuestro país. Y eso es ideología, porque lo que ellos quieren es hacer negocio y convertir en mercancía lo que es un derecho, que es la sanidad de nuestros conciudadanos. No podemos olvidar de dónde venimos, porque en buena medida las angustias y las desesperanzas de la clase media y los trabajadores y trabajadoras vienen de aquella época, de la respuesta equivocada que ya nadie defiende en Europa. Salvo algunos. Aquí, por desgracia, en España tenemos a la aldea gala de la derecha y la ultraderecha que continúan diciendo que las recetas neoliberales son las que garantizan la prosperidad. Pues mire, no. Y lo que ha hecho este gobierno, y ahora entro en dónde estamos ahora, es precisamente proteger rentas. Cuando se habla, por ejemplo, y le agradezco mucho a Lola que lo diga, que gracias a los ERTEs no solamente conservamos puestos de trabajo, gracias a las transferencias a los autónomos conservamos muchos puestos de trabajo de muchos autónomos. Gracias también a los créditos ICO conservamos también el que pudieran levantar la persiana no grandes empresas, sino pequeños comerciantes en muchas de las calles de muchas ciudades como Zaragoza, en nuestro país. Protegimos rentas y se demostró que fue la mejor manera de garantizar una recuperación rápida de nuestra economía. Nosotros hoy, compañeros y compañeras, tenemos la tasa de empleo 2 años después de la pandemia y aún todavía continuamos gestionando esa pandemia. Afortunadamente ya los índices son mucho más bajos. Por cierto, os animo a que nos continuemos vacunando. Tenemos que seguir vacunándonos, poniéndonos las dosis de refuerzo, lo sabemos muy bien. Bueno, pues en poco más de 3 años hemos recuperado los niveles previos de empleo que teníamos de la pandemia. Bueno, no solamente eso, tenemos los niveles de empleo incluso anteriores a la crisis financiera. Y estamos ya a punto de recuperar los niveles previos de PIB que teníamos antes de la pandemia. Y si os digo esto, pues a lo mejor no os suena, bueno, bien, pero comparémoslo. Porque, fijaros, con la respuesta neoliberal que dio la derecha a esa crisis financiera, se tardaron 10 años en recuperar los niveles previos de empleo y 8 años los niveles previos de PIB a la crisis financiera. Y ya diréis, bueno, pues 10 años, 8 años... Oye, 10 años, 8 años es mucha gente sufriendo las consecuencias de políticas equivocadas para que vengan ahora a defender de nuevo las virtudes de sus recetas neoliberales ante las crisis. Nosotros, compañeros y compañeras, hemos visto esta semana cómo la Comisión Europea ha vuelto a elevar las previsiones de crecimiento económico de España. Lideramos de las principales economías europeas el crecimiento. Somos la economía que tiene la inflación más baja de Europa. ¿Que sigue siendo alta? Claro que sí. Desgraciadamente sigue siendo alta por los costes de los alimentos, los costes de la energía, y en ello estamos.
Pero yo acabo de venir de otros países europeos. Ayer mismo estuve en Eslovenia, en Austria y también en Croacia, porque estamos preparando la presidencia española de la Unión Europea para el segundo semestre de este año. Tienen inflaciones que están por encima del 10%. Hay países en Europa que tienen inflaciones por encima del 20%. España tiene una inflación del 5%. ¿Por qué es? Bueno, pues porque tenemos un gobierno aquí y afortunadamente en Portugal que pone en el centro a las personas y que pone remedios tanto en Europa como en España para defender a la industria, a las empresas y a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país ante el alza de los precios. Uno de los digamos, indicadores que a mí más me reconfortan dentro de la dificultad en la que estamos es que, porque son crisis muy graves, la crisis de la pandemia o la crisis de la guerra, pues imaginaros en un país como el nuestro cuánto podría haber aumentado la desigualdad si no hubiéramos tenido políticas de protección de rentas y también de fortalecimiento del estado del bienestar, ¿no? Los índices, los indicadores de desigualdad, sobre todo de pobreza infantil en nuestro país, particularmente durante la crisis financiera, fueron extraordinariamente graves. Tenemos, por desgracia, en nuestro país 2 millones largos de niños y niñas que sufren pobreza infantil. Por eso también pusimos en marcha el ingreso mínimo vital, lo sabéis bien, ¿no? Me lo habéis escuchado decir en muchas ocasiones. Pero hace poco salió un indicador de una de las entidades financieras más prestigiosas de este país, uno de sus think tank, que decía que España, afortunadamente, pese al shock de la pandemia, no había aumentado su desigualdad gracias también a la respuesta que se había dado por parte de las instituciones públicas, ¿no? Y ahí también quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, la participación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Pero no me quiero perder. Mirad, simplemente os quiero dar algunos datos sobre cómo estamos gestionando uno de los pilares esenciales del estado del bienestar. No solamente las pensiones, ya me he referido a ellas, también los salarios, en este caso el salario mínimo interprofesional. Me quiero detener en la sanidad pública. Porque, mirad, en estos años tan difíciles que llevamos al frente del Gobierno, no solamente, lo sabe bien el presidente de Aragón, hemos transferido más recursos que nunca a la sanidad pública de cada una de las comunidades autónomas. Primero con los fondos REACT y luego con otros fondos. Es que nosotros estamos poniendo en el año 2022 y en el año 2023 vamos a poner en total 1.000 millones de euros para reforzar la atención primaria en todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Hemos convocado la mayor oferta pública de plazas para los profesionales de medicina en nuestro país. Y somos el primer gobierno que ha incorporado, por ejemplo, en las plazas MIR, hemos ofertado plazas de psiquiatría infantil y también para los adolescentes. Eso lo ha hecho este gobierno, por primera vez en la historia. Hemos suprimido, como sabéis bien, los copagos farmacéuticos, hemos recuperado la universalidad de la sanidad pública, fue una de las primeras decisiones que tomé como presidente del Gobierno después de la moción de censura. Pero ahora también hemos aportado 70 millones de euros para las enfermedades raras, incluido el ELA. Eso lo ha hecho este Gobierno también. Y este Gobierno, ante la obsolescencia de muchos de los equipamientos y la revolución tecnológica que también se está viviendo en el ámbito de la ciencia y de la medicina, afortunadamente, como hemos visto hoy en el Clínico aquí en Zaragoza, hemos puesto en marcha un programa de 800 millones de euros para invertir en equipamientos de alta tecnología que den dignidad a los profesionales sanitarios en el desempeño de su labor y también a los pacientes que son atendidos en nuestro sistema sanitario. No teníamos competencias para hacerlo, pero sí teníamos un compromiso con los profesionales sanitarios y con el Sistema Nacional de Salud en nuestro país. En definitiva, ¿a dónde vamos? Bueno, pues, ¿qué propuesta hacemos? Pues yo pienso en mis padres, como también vosotros pensáis en los vuestros, en nuestros abuelos. Yo lo que quiero es que recuperemos, reconstruyamos todo lo perdido, todo lo debilitado durante estos largos años, sobre todo de esos duros años de la crisis financiera y la respuesta neoliberal, para que tengamos una clase media, que tenga los sueldos y el estado del bienestar que tuvieron nuestros padres y madres en los años 80 y en los años 90 del siglo pasado. Yo quiero eso, un país con cohesión social, con cohesión territorial. Yo, como presidente del Gobierno, y creo además
que con la pandemia lo demostramos. Desde luego desplegamos la cogobernanza en nuestro país. La cogobernanza no deja de ser, desde el punto de vista del Gobierno central, el reconocimiento del título 8º de nuestra Constitución, es decir, del Estado de las autonomías. Y yo, Javier, quiero que sepas que desde luego me vas a tener a tu lado para desarrollar al máximo el Estatuto de Autonomía de Aragón y la participación de Aragón en todo lo que tenga que ver con el desarrollo, la cohesión social y territorial de nuestro país. Lo hemos demostrado, y lo hemos demostrado con cifras, no son palabras, porque hay mucha gente que dice, bueno, sí, palabras, pero ¿dónde están los hechos? Y pese a todas las dificultades, compañeros y compañeras, este gobierno, si nos comparamos con los años de gobierno de Rajoy, bueno, lo digo más que nada porque como me critican tanto el malvado Sánchez, oye, pues hemos aumentado en un 35% los recursos transferidos a Aragón desde que soy presidente del gobierno. 1.600 millones de euros en fondos europeos para la reindustrialización, la modernización de esta comunidad autónoma tan importante para España. Si nos vamos solamente al Ministerio de Transportes, 250 millones de euros anuales de media, más del doble de lo que invertían antes ministerios semejantes liderados por otros gobiernos del Partido Popular. El Gobierno de España apoya y apoyará siempre todas las oportunidades y todas las potencialidades de Aragón. Por cierto, antes lo comentaba con la ministra de Educación, hombre, después de medio siglo y más de 20 años de prórrogas, este ha sido el gobierno que liberó el peaje de la P2, ¿no? En definitiva, compromiso. Y también con Lola, compromiso con Zaragoza, con esos 30 millones de euros que hemos puesto en manos del Ayuntamiento de Zaragoza precisamente para esa movilidad sostenible. En fin, termino con una reflexión, porque todo esto lo hemos hecho con una pandemia, con un volcán, con una guerra. Se va a cumplir un año esta próxima semana del inicio de la invasión de Putin en Ucrania. Desde aquí, pues lógicamente toda nuestra solidaridad y empatía con los refugiados y refugiadas ucranianos y ucranianas y por supuesto con ese país. Pero todo eso lo hemos hecho en unas circunstancias tan complejas como las que conocéis bien. Imaginaros lo que vamos a poder hacer cuando solo por un poquito el viento empiece a soplar a favor. Pero lo más importante, que seáis conscientes de que nosotros, pese a todas las tormentas que vengan y que hemos sufrido y que estamos atravesando, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es la gente. La gente que durante muchos años vio perdido su calidad de vida, vio restringida su acceso al estado del bienestar y que demanda, exige con razón, un mayor compromiso de sus gobiernos y de sus políticos y políticas con la causa común, que es el estado del bienestar y la defensa de la clase media y los trabajadores y trabajadoras. Y ese partido es el Partido Socialista Obrero Español. Así que a ganar el próximo 28 de mayo.